Muy buenos días a todos o buenas tardes, depende desde dónde se nos hayan unido. Muchas gracias por sumarse a esta sesión paralela de la octava edición del Global Pensions Program el día de hoy. Es un placer para nosotros tenerles con nosotros. Good morning or good afternoon, depending where you are. And thank you for joining us for the 8th edition of the Global Pension Program. It is a pleasure having you with us today. Antes de empezar, me gustaría comentar con ustedes algunas cuestiones técnicas y de logística. Primero, esta sesión se va a realizar en español. Para quienes desean escuchar la interpretación al inglés, verán un icono en la parte inferior de sus pantallas que dice Interpretación. Basta oprimir ese icono y seleccionar el idioma. This session will be conducted in the Spanish language, but we offer translation services for you into the English language. So if you wish to hear the interpretation, please go to the bottom of your screen and click on the box Interpretation. I will wait a few seconds for you to do that. También quisiera comentarles que durante la presentación su cámara y micrófonos estarán apagados. Sin embargo, pueden enviarnos sus preguntas a través de la herramienta Q&A, preguntas y respuestas que también está en la parte inferior de su pantalla. Mi nombre es Manuel García Huitrón, soy parte del equipo de pensiones del Banco Interamericano de Desarrollo y es un placer para mí acompañar a nuestro extraordinario ponente esta mañana en esta sesión. Antes de avanzar, nos gustaría saber quiénes son ustedes, quiénes están conectados. Una pregunta va a aparecer en su pantalla en este momento, preguntándoles sobre el papel que cada uno de ustedes desempeña en su país. Por favor, tómense un minuto para responder esta pregunta. Esperamos sus respuestas. No sé si todos están pudiendo ver la pregunta. No, Manuel, no sale en la pantalla. Ok, voy a esperar unos segundos a ver si el equipo técnico logra poner la pregunta y si no, seguimos. No hay problema. Muchas gracias. Ahí la tenemos. Muchas gracias. Excelente, ahí tenemos los resultados. Muchas gracias a todos. Ahora es un gusto para mí presentarles, aunque realmente Diego no necesita mucha presentación. Diego es el fundador y el director académico del Global Pensions Program, al que estamos todos asistiendo esta semana. Y es académico de la Universidad de Barcelona. Es doctor en Economía y Actuario por la Universidad de Barcelona y graduado en Dirección de Empresas por el IESE. El doctor Diego Valero es presidente de honor del MBA 2008 y Executive MBA del ICADE. Es cofundador y presidente de Novaster, una empresa consultora en pensiones. Trabaja como consultor para muchas empresas y gobiernos en todo el mundo, con amplia experiencia en América Latina. El doctor Valero es expresidente del Spain CIF, Foro Español de Inversión Responsable, vicepresidente de la Fundación Pacto Generacional para fortalecer la transferencia social de los mayores a los jóvenes y ha sido presidente de la Asociación Consultora de Pensiones OCOPEN durante 10 años. Es autor de varios libros y artículos y habla internacionalmente sobre la seguridad social y los fondos de pensiones. Diego, es un gusto tenerte con nosotros en esta sesión. Así que en lo que compartes tu pantalla e inicias tu presentación, simplemente quiero de nuevo recordar a nuestra audiencia que abajo tienen
la herramienta de preguntas y respuestas para que por favor ahí nos vayan haciendo llegar sus inquietudes. Muchas gracias, Diego. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Buenos días, buenas tardes a todos. Disculpen que se me fue esto. Es un placer estar de nuevo con ustedes, hoy en un rol diferente al que ayer me correspondió. Mañana y el viernes volveré como moderador y el jueves como panelista de nuevo, por lo tanto se van a aburrir de mí. Hoy el tema que traemos para comentar tiene que ver con las finanzas conductuales, con llamamos Behavioral Finance, y la presentación está dividida fundamentalmente en dos partes. En una primera parte me gustaría hacer algunas reflexiones sobre las diferentes perspectivas que hay con respecto a la eficiencia de los mercados financieros, y luego una segunda parte en la que hablaré sobre la importancia del comportamiento de los clientes y cómo debemos adaptarnos para dar un mejor servicio a los clientes en función, como les digo, de su comportamiento, cómo se puede incluso cambiar el comportamiento. Meir Stadman, uno de los gurús de las finanzas conductuales, nos dice: "People in standard finance are rational, people in behavioral finance are normal". Esta es una de las grandes diferencias a las que me voy a referir ahora a lo largo de la charla, porque la historia básicamente nos habla de racionalidad. Entramos en los mercados financieros, la historia nos habla de racionalidad. Los personajes clásicos en este mundo financiero, si nos remontamos a 300 años atrás, con las primeras ideas sobre lo que es la maximización de la utilidad, nos vamos a Bernoulli y gente que le siguió en aquel momento, las ideas de que las personas trabajan para maximizar su utilidad. Von Neumann y Morgenstern ya en el siglo pasado avanzaron con las teorías de la utilidad, que han servido de base para que los expertos en finanzas clásicas, donde entre otros destacan especialmente Harry Markowitz, William Sharpe y últimamente no, desde hace bastantes años ya, pero quizá el máximo exponente hoy en día es Eugene Fama, todos ellos premios Nobel. Luego veremos que del otro lado, cuando hablemos de los conductuales, también casi todos ellos son premios Nobel. Como saben, la Academia Sueca es capaz de premiar una cosa y justo la contraria. En ese sentido, los principales pensadores de todas las disciplinas que tienen que ver con las finanzas han tenido su reconocimiento a través del galardón de los Nobel, lo cual pone de manifiesto el importantísimo rol que tienen las finanzas en nuestra vida. Las finanzas clásicas se basan precisamente en la Modern Portfolio Theory de Markowitz, o en los modelos de valoración de activos de Sharpe, Littner, etcétera, o en el modelo de los tres factores de Fama y Sharpe. De Fama y French, perdón. Estos modelos se basan siempre en la teoría de la utilidad esperada de von Neumann y Morgenstern, que, como les decía, fundamentalmente lo que hacen es cuantificar la utilidad y maximizarla, y entienden que el comportamiento de las personas lo que hace es maximizar la utilidad, maximizar el beneficio que representa para nosotros. Luego veremos cómo los conductuales cambian este enfoque. Nos dicen también que los inversores son bayesianos, en el sentido de que los inversores recogen la información que está disponible y la incorporan en el modelo para ir iterando en su toma de decisiones. Es decir, siempre partimos de una probabilidad ante las cosas que puede ser subjetiva y le vamos añadiendo a eso la experiencia para modificar esa probabilidad original. Eugene Fama defiende la hipótesis de los mercados eficientes y lo que dice fundamentalmente es que toda la información de los activos está reflejada en los precios. Los precios recogen toda la información con respecto a un activo.
con lo cual lo que nos dice es que no hay posibilidad de arbitraje. Arbitraje significa que yo puedo comprar en un sitio y vender en otro sacando un beneficio, sacando partida de ello. Es lo que él llama free lunch, y lo que nos dice es que en los mercados financieros no hay free lunch, no hay arbitrajes, no hay posibilidad de trabajar con activos obteniendo beneficios por desajustes de mercado. Y también nos dice que no es posible predecir los cambios de precios. Esto es lo que se ha dado en llamar el random walk, el paseo aleatorio. Partiendo de esa idea de no free lunch, es decir, de que no hay posibilidad de batir a los de que no hay nada gratis, y también de la idea de que no se puede batir a los mercados de forma consistente, porque los mercados recogen toda la información, los activos recogen toda la información, por tanto, si uno no puede arbitrar, no puede batir de forma sistemática a los mercados. Se puede batir durante un tiempo, pero no de forma sistemática. Y lo que nos dicen las finanzas clásicas es que la racionalidad, de la que vamos a hablar a lo largo de esta sesión, la racionalidad se da en el agregado. No podemos esperar que cada uno de los miembros o de los participantes en el mercado sea racional, pero sí que los comportamientos de uno y otro se equilibran para lograr racionalidad en el mercado. Ya Keynes empezó a dudar de estas teorías, sus animal spirits, esto nos va recordando a cosas más viejas, ¿no? de Adam Smith y la mano invisible, etcétera. Esas cosas que no sabemos exactamente qué son, que luego los conductuales le han puesto nombre, y que es la psicología, ese tipo de cosas que hacen bueno, Adam Smith decía, es el egoísmo del ser humano el que hace que las cosas se equilibren. Keynes habla de los animal spirits, que luego también estudiaron Akerlof o Schiller, ¿no? Y lo que nos dice es que las cosas no son exactamente así, que quizá cuando los accionistas eran los managers de las empresas, sí era verdad que ahí no había conflicto de intereses y podía entenderse porque los accionistas gestionaban sus empresas y las conocían perfectamente. Pero Keynes empieza a poner algunos ejemplos, como el hecho de que si realmente toda la información está en los precios, ¿cómo puede justificarse que las compañías de helados tengan una mayor valoración en verano que en invierno? Si sabemos que es un producto estacional, sabemos que lo va a ser en el futuro, por lo tanto toda esa información debe estar incorporada en el precio, y sin embargo el precio varía en verano y en invierno. Y llega también a algunas de las conclusiones más relevantes en su análisis, como que los gestores de patrimonios al final no mantienen los mercados eficientes, porque es curiosa la expresión esta que dice, pero si lo piensan tiene muchísima lógica, no solo en las finanzas, sino en todo en la vida. Es mejor reputacionalmente fracasar de una forma convencional que tener éxito de una manera no convencional. Es decir, todos tenemos tendencia a lo que en el ámbito de la economía del comportamiento llamamos efecto manada. No nos separemos de los demás, si nos equivocamos todos, pero no me voy a equivocar yo solo por querer hacer las cosas de forma diferente, ¿no? En los últimos años del siglo XX y principios de este, va habiendo cada vez más pruebas de que realmente los mercados no son eficientes, que tienen errores. De Boon y Richard Thaler. Thaler va a salir mucho en esta presentación, el premio Nobel del 17, gran gurú de la economía del comportamiento. Nos hablan de cómo sobrereaccionan los inversores, de forma tal que no se entiende eso en un mercado donde toda la información está disponible y donde el comportamiento es eficiente. Andrew Lo y McKinlan muestran cómo las correlaciones en serie en el corto plazo no son cero, y eso implica que los activos no son un random walk. Schiller nos habla de exuberancia racional, Schiller que ganará el premio Nobel años después, o el premio Nobel del 2001 para Stiglitz, Akerlof y Spence,
que nos hablan de la información asimétrica y el uso de información privilegiada. Ese insider trading evidentemente cuestiona la hipótesis de que todos los inversores tienen la misma información. Ayer el profesor Barr hablaba de la teoría de la información y en otro contexto, pero nos venía a explicar exactamente esto. En suma, la irracionalidad realmente nos rodea. Les pongo dos ejemplos muy comunes que probablemente ustedes conozcan, pero se puede producir confusiones en el propio ticker. Hay tickers muy similares que tienen una correlación inusual. Por ejemplo, MCI Corporation tiene un ticker que es MCIC y se mueve a la limón, se mueve en tándem con un fondo de bonos que se llama Mass Mutual Corporate Investors, que tiene el ticket MCI. Es decir, los propios inversores profesionales confunden el ticker y se mueven en paralelo. Y un caso muy curioso es el del Cuba Fund. El Cuba Fund es un fondo que invertía en el área de Caribe, pero no en Cuba. Es un fondo americano que invertía en el área de Caribe, pero no invertía en Cuba. Además, estaba prácticamente prohibido, como saben, la inversión en Cuba. Cuando el presidente Obama anuncia el fin de las restricciones o que se levantan restricciones a Cuba, este fondo empieza a cotizar muy por encima de su valor, de su NAV, de su valor neto. ¿Cómo se explica esto? Pues por una confusión clara de mercado. La gente pensaba que, como se llamaba Cuba Fund, era un fondo que invertía en Cuba, cuando realmente no invertía nada en Cuba. Y no es una cosa anecdótica, pueden ver ustedes aquí como pega un gran subidón en el momento en que esto se da a conocer la noticia, pero la diferencia con el NAV dura un año. Es decir, esto no es una casualidad, esto es realmente que hay la información no es común para todos, no toda la información está incorporada en el precio de los activos. Esto para Eugene Fama, por ejemplo, es sencillamente una anomalía. También para Richard Thaler lo es. De hecho, les recomiendo, si buscan ustedes por internet, hay un debate buenísimo de la Chicago Booth School, donde debaten Fama y Thaler. Y hablan de este tema. Thaler le dice a Fama, bueno, pues explícame entonces qué pasa con el Cuba Fund. Y Fama le contesta, eso no es ineficiencia del mercado, es que el modelo es incompleto. Es decir, que Fama se ha dedicado a ir incorporando nuevos factores a sus modelos de valoración de activos. Entonces, lo que nos dice es, bueno, la teoría no falla, lo que falla es el modelo explicativo de la teoría, ¿no? Para Thaler no es así, para Thaler lo que muestra es una clara ineficiencia en los mercados. Las hipótesis de mercados eficientes lo que nos dicen, evidentemente, es que no se puede batir al mercado, como les decía, y que el precio siempre es correcto. Sin embargo, el análisis de anomalías, desde luego, lo que nos muestra es que el precio no siempre es correcto, como hemos podido ver en estos ejemplos, que aunque para Fama son anécdotas, para Thaler este y muchos otros justifican el hecho de que la teoría no responde adecuadamente a la realidad. Entonces, aquí tenemos un poco a los conductuales, lo que llamamos los conductuales, donde están, bueno, nuestros grandes héroes son Daniel Kahneman y Amos Tversky, que son los creadores de la economía del comportamiento. Todo esto viene, y no vamos a hablarlo ahora, pero viene de años antes, ya desde mediados del siglo pasado, pues con estudios de Simon, de Savage, etcétera, empieza a haber cuestiones que dudan de la racionalidad y de la eficiencia, y son Kahneman y Tversky los primeros que realmente modelizan esto. Akerlof, Shiller, como les decía, Thaler, son algunos de los más destacados economistas conductuales. Bueno, Kahneman y Tversky saben ustedes que eran psicólogos, no economistas, y Tversky lamentablemente no llegó al Nobel pues porque falleció antes, si no lo hubiera ganado también, por supuesto.
Las finanzas conductuales, lo que nos dicen todos estos expertos es que hay dos elementos que hacen o que justifican o que expresan que el modelo clásico no es correcto. Esos dos elementos son los límites al arbitraje, es decir, que sí existe posibilidad de arbitrar, y la psicología. Cómo influye la psicología en la formación de las creencias y en la elaboración de las preferencias por parte de la gente. Y la valoración de los precios no se hace siguiendo la teoría de la utilidad esperada de von Neumann y Morgenstern, sino que se hace siguiendo la prospect theory de la teoría de la perspectiva de Kahneman y Tversky, donde lo que hay es un diferente concepto del valor según si estamos en terreno de ganancias o estamos en terreno de pérdidas. Eso está sumamente comprobado, que nuestro comportamiento es distinto, que nosotros trabajamos de forma distinta, nuestro cerebro procesa de forma distinta si estamos en territorio de ganancias o si estamos en territorio de pérdidas. Con respecto a lo que, cómo se modeliza las teorías de carteras, a diferencia de la teoría moderna de carteras de Markovits, que nos habla de la frontera eficiente, que nos habla de la dualidad rentabilidad-riesgo, cómo todos los inversores quieren estar en esa frontera eficiente, etcétera, etcétera. Luego lo comentaremos con más profundidad. Los modelos conductuales de carteras, el modelo de Sheffrin y Statman sobre todo, que es el Behavioral Portfolio Theory, lo que nos habla es de que las carteras, los portafolios conductuales se componen de distintas capas y cada capa lo que pretende es cubrir un objetivo determinado. Es decir, nosotros no invertimos de forma igual para cualquiera de los distintos objetivos que tenemos. Eso está totalmente vinculado al concepto de contabilidad mental, que también comentaré después, de Richard Thaler. Cada uno de nosotros tiene un objetivo o tiene distintos objetivos según los intereses que tengamos, según si es de corto plazo, de medio, de largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, los modelos conductuales de carteras se construyen respondiendo a esas necesidades que nuestro cerebro nos manifiesta y no a la frontera eficiente, como luego les digo que comentaremos. Con respecto a los límites al arbitraje que les comentaba, el arbitraje, fundamentalmente en los mercados se considera que hay dos tipos de inversores, unos los racionales, los llamados arbitrageurs, y otros los irracionales o los llamados noise traders. El arbitraje es una estrategia que ofrece rentabilidad sin riesgo de forma gratuita. Eso que Fama dice que no puede darse. Bueno, el procedimiento seguramente ustedes lo saben. Cuando uno cree que un título está infravalorado, lo que se hace es vender en corto títulos de similares características y se hace hedging de la operación. ¿Qué sucede? Que esto tiene una serie de costes y que muchas veces los noise traders, los irracionales, digamos, del mercado, que pueden hacer que los precios diverjan, pueden seguirlo haciendo, con lo cual, por mucho que tú actúes racionalmente, la irracionalidad del mercado puede presionarte más y puedes tener al final que renunciar a esa idea de poder hedgear una operación porque a lo mejor es sumamente costosa, porque no hay activos para hacerlo, etcétera, etcétera. Y luego además también hay un conflicto de agencia. Los gestores profesionales son unos y los dueños del dinero son otros. Si han visto ustedes la película o han leído el libro de Lewis, La gran apuesta, donde por cierto hace un cameo Richard Thaler junto a Ariana Grande, verán el caso de Michael Berry, un psiquiatra que se dedicó a gestionar apuestas sobre CDS y CDOs. Afortunadamente para sus inversionistas, él mantuvo las apuestas, pero si hubiera dependido de los inversionistas, las habría deshecho y habría perdido una enorme cantidad de dinero.
Él era arbitrager, vio con racionalidad la irracionalidad del mercado, que era multiplicar el precio de los CDOs y de los CDS en aquel momento, ¿no? Realmente el arbitraje está dificultado, el que se pueda hacer o no hacer arbitraje tiene pues el riesgo fundamental de que los activos sustitutivos a veces son imperfectos y no se pueden utilizar, o no hay, sencillamente. El propio riesgo del actor irracional, del noise trader, porque puede ser negativo y puede seguir haciendo bajar el valor de un activo con su comportamiento, y luego los costes de transacción, que pueden llegar a ser importantes. Si hay pocos activos sustitutos, eso puede hacer que el coste sea muy importante. La otra parte que les decía, había dos límites al arbitraje, la otra es la psicología. Con la psicología lo que tenemos que plantearnos es que cuando tomamos decisiones de inversiones, esas decisiones están basadas en una serie de creencias, lo que llamamos beliefs, y en cómo nosotros formamos nuestras preferencias. Los beliefs, lo que nos dicen los conductuales es que están afectados por los sesgos cognitivos y por los sesgos emocionales, de los cuales voy a hablar brevemente a continuación. Y las preferencias lo que nos dicen es que nosotros no seguimos los modelos de utilidad esperada, sino que seguimos más bien la prospect theory de Kahneman y Tversky. Entonces eso hace que la forma en la que llevamos a término nuestras creencias y nuestras preferencias no es la forma en la que las finanzas clásicas nos han hablado siempre. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos nuestro cerebro trabaja a un nivel diferente, tenemos una serie de heurísticas que son sencillamente atajos que utiliza nuestro cerebro cuando nuestro cerebro no puede abarcar toda la realidad. Entonces buscamos algunos atajos que nos permiten llegar a tomar decisiones que sustituyen el análisis completo de todo lo que hay alrededor. Estos atajos mentales, normalmente nuestro cerebro está muy entrenado para ellos y normalmente nos llevan a una estimación que es subjetiva, por supuesto, de la probabilidad, pero que tiene siempre un mismo sentido. No es exactamente una visión de la realidad, sino una visión que llamamos sesgada de la realidad. ¿Por qué? Porque los sesgos son los errores que cometemos precisamente por el uso de estas heurísticas. Las heurísticas se utilizan sobre todo porque nuestro cerebro es perezoso. Nuestro cerebro consume el 25% de la energía que consumimos diariamente y si estuviera pensando permanentemente, pues no haríamos cursos de jubilación ni de pensiones, ¿no? Porque nadie llegaría a la edad de jubilación. Nuestro cerebro es perezoso y busca esos atajos. Esos atajos nos llevan a cometer errores, pero estos errores son errores sistemáticos y son errores predecibles. Por lo tanto, nos puede funcionar. Y así hemos vivido a lo largo de toda la existencia que llevamos en el planeta, desde que nuestro cerebro mesolímbico se desarrolló sobre el llamado cerebro reptiliano que compartimos con el resto de animales que pueblan este mundo, ¿no? Esos sesgos cognitivos son fundamentalmente, los sesgos son de dos tipos, son sesgos cognitivos, es decir, de cómo percibimos la realidad, o son sesgos emocionales de cómo sentimos la realidad. Esos son los dos tipos de sesgos fundamentalmente. Los cognitivos, a su vez, pueden ser de lo que llamamos perseverancia de creencias. Nosotros queremos mantener nuestras creencias y buscaremos todos los argumentos para defender que nuestras creencias son correctas. Y los errores de procesamiento, que son otro tipo de sesgos cognitivos, es que no entendemos la información que recibimos y la procesamos de una forma errónea. Y por lo tanto el uso que hacemos de ella nos lleva a decisiones ilógicas. Algunos de los sesgos de perseverancia de creencias que nos afectan
en los procesos de decisión de inversiones pueden ser algunos de los que tienen aquí. No quiero detenerme mucho en ello, porque van a tener la presentación, por supuesto, y lo pueden ver, pero básicamente son sesgos que, como les decía, lo que tratan es de mantener predicciones pasadas, de buscar información que confirme nuestras creencias, de que la nueva información la clasificamos en categorías pasadas, de que creemos que tenemos el control de las cosas, que buscamos algo que es, por supuesto, inconsciente, pero normalmente nosotros lo que hacemos es ajustar la creencia inicial al resultado final. Es decir, si al final sale algo, ¿cuántas veces decimos, yo ya te lo dije, aunque tú habías dicho justo lo contrario? Pero no somos conscientes de eso, porque nuestro cerebro nos protege de todo el dolor de equivocarnos. Para todo eso, aquí tienen un poco cómo puede afectar en inversiones y básicamente cómo se tratan todas estas cuestiones, que luego cuando les hable del perfilado de los clientes quiero profundizar un poco más, pero que ya les anticipo que tiene que ver, miren, de los dos grandes grupos de sesgos que hay, los sesgos cognitivos, es decir, cómo interpretamos la realidad, y los sesgos emocionales, cómo sentimos la realidad. Hay que tratarlos cada uno de ellos, con las herramientas adecuadas para cada uno de esos sesgos. Es decir, si yo tengo un sesgo emocional, es decir, a mí algo no me gusta, no traten de convencerme con números, porque eso no me va a convencer. Traten de convencerme con razones emocionales. Por ejemplo, si yo no quiero invertir para la jubilación, si yo no quiero aportar en el largo plazo, no me digan, mira, pero es que en el largo plazo vas a tener tanto o el sistema de pensiones que tienes no es suficiente o tal. No, utilicemos o utilicen en ese caso referencias emocionales para mí. Por ejemplo, ¿cómo vas a dejar a tu familia desprotegida si te pasa algo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir de tus hijos? Etcétera, etcétera. O sea, utilicemos para combatir sesgos emocionales, utilicemos criterios emocionales. Para rebatir sesgos cognitivos, utilicemos herramientas cognitivas. Eso es clave, eso es crítico, sea en perseverancia de creencias o procesamiento de información. Tratemos siempre de tener planes de inversión escritos y adecuadamente asesorados. Tratemos de darle a nuestros interlocutores siempre información suficiente para que entiendan un poco lo que se va a hacer con sus portafolios y tratemos eso de tenerlo escrito y de ir explicando lo que se hizo, por qué, lo que ha resultado. Siempre eso para tratar de evitar algunos de estos sesgos, sesgos cognitivos o de los sesgos emocionales. Los emocionales indudablemente son más difíciles de tratar que los sesgos cognitivos, porque los emocionales dependen de cada sensación que tengamos en cada momento. Nosotros emocionalmente nos podemos sentir a esta hora de una forma determinada y dentro de 3 horas de una forma totalmente diferente. Es decir, sin previo aviso podemos cambiar de nuestro estado emocional. Y eso, para todas las cuestiones que tienen que ver con la inversión, pues lógicamente es muchísimo más complicado. Todo lo que podamos automatizar, comentaba Mariano, comentó ayer Peter Diamond, etcétera, que todo lo que es automatización, y lo complementaba además el profesor Barr con mantener los procesos simples, todo eso nos ayuda a que los procesos sean muchísimo más fluidos, mucho más, que puedan luchar mucho mejor contra estos sesgos. Algunos de los sesgos emocionales son los que tienen que ver con la pérdida, con el dolor que produce la pérdida. Y quisiera decirles que tenemos una mala noticia. La mala noticia es que se ha comprobado desde el punto de vista de la neurociencia que las áreas de nuestro cerebro que se activan cuando sentimos una pérdida son las mismas áreas que se activan cuando ahorramos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque
nuestro cerebro detecta y clasifica el ahorro como una pérdida. Obviamente no lo es, pero nuestro cerebro lo procesa así, por lo tanto tendremos que trabajar en disimular ante el cerebro para que el ahorro no se convierta en esa sensación de pérdida. El jueves en la sesión que hablemos de Behavioral Pensions les profundizaré más en ello si nos quieren acompañar. Tenemos varios elementos que nos ayudan a cometer este tipo de errores emocionales y que tienen que ver con la falta de disciplina, que tienen que ver con el seguir haciendo lo que hacíamos, o sea, si hemos hecho esto toda la vida, ¿para qué vamos a cambiar? En algo que mostró también el premio Nobel Thaler, lo que llamó el efecto endowment, el efecto dotación, que es que valoramos más lo nuestro que lo que no es nuestro y estamos dispuestos a que los precios sean distintos de un mismo objeto según si es nuestro o no, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a cometer una serie de errores también derivados de estos sesgos. Todo eso hace que, comparando un poco las finanzas clásicas con las finanzas conductuales, nos encontremos que las finanzas clásicas parten de la idea de que somos racionales, mientras que las finanzas conductuales nos dicen que no somos racionales, que somos normales. Los mercados son eficientes para los clásicos y los conductuales nos demuestran que no son eficientes. Las carteras, los portafolios en las finanzas clásicas se construyen a partir de la teoría moderna de carteras, lo que se ha llamado la teoría de media varianza. Sin embargo, las carteras conductuales se basan en las teorías conductuales de cartera, lo que antes les explicaba de las distintas capas que se van añadiendo para construir la pirámide de inversiones. Y los retornos se describen en las teorías estándar de precios clásicos, perdón, en el Capital Asset Pricing Model, por ejemplo, diciendo que la única diferencia en el precio está en el riesgo y para los conductuales la diferencia no está solo en el riesgo, sino que hay otros elementos que claramente describen los retornos desde formas distintas, lo cual nos lleva a que desde el punto de vista racional construyamos carteras eficientes diversificadas que se supone que incorporan toda la información y donde lo único que nos importa es el análisis fundamental. Si nosotros somos capaces de analizar verdaderamente todos los flujos futuros que tiene un activo, sabremos darle un valor y ese valor será estrictamente el de mercado. Lo que Fama y French nos dicen es que la información siempre está en el activo, pero como les decía, a lo mejor el modelo que justifica ese descuento de flujos no incorpora todas las variables y por eso se van incorporando más variables. Hay modelos multifactoriales donde lo que se pretende es incorporar más variables que expliquen el precio. Desde el punto de vista conductual, los desvíos se producen por percepciones erróneas. Como antes les comentaba, no toda la información relevante está en el precio y las decisiones, nosotros como inversores, no utilizamos el análisis fundamental, es decir, ese cálculo de flujos futuros actualizado en valor presente y darle ese precio al activo, sino que nos basamos en emociones. Keynes también decía que el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. Vamos a ver ahora si de alguna forma podemos mejorar el asesoramiento, la performance financiera en general, si conocemos el comportamiento de nuestros clientes. Es decir, si incorporamos la variable de psicología que antes les decía, vamos a ver si con la psicología podemos mejorar cómo ayudar mejor a los inversores, a los inversionistas. Realmente nosotros cuando invertimos, no me refiero como gestores profesionales, sino como personas que tenemos ahorros e invertimos, nosotros no pensamos en la frontera eficiente.
Realmente no pensamos en eso. No estamos midiendo todo el tiempo si voy a conseguir la máxima rentabilidad para un riesgo dado o si voy a minimizar el riesgo para una rentabilidad dada. No es eso donde estamos. Eso nos lo explican, pero nosotros no buscamos eso. Nosotros lo que nos están haciendo hacer en general, que es clasificarnos en función de 3 criterios generalmente, esto puede variar según los escenarios, pero básicamente hay 3 criterios, lo que llaman el perfil conservador, el perfil moderado y el perfil agresivo. Por cierto, desde el punto de vista psicológico no sé a quién se le ocurrió llamarle agresivo a este perfil, porque eso tiene unas connotaciones que hace que mucha gente huya de esa clasificación en agresivo, ¿no? Pero estas 3 clasificaciones, estos 3 perfiles a los que llegamos a partir de un test de conveniencia, un test de idoneidad, donde nos hacen una serie de preguntas, donde quiero explicarles además que cuando se hace esto, por ejemplo, en la normativa europea es obligatorio pasar un test, con toda la normativa MiFID, es obligatorio pasar un test de conveniencia para tratar de identificar el perfil de riesgo del cliente. Hemos hecho estudios donde comprobamos que hay una enorme correlación entre el perfil que tiene el gestor que nos pasa el test y el resultado que da el test. Es decir, si a mí me hace el test una persona que es conservadora, hay una alta probabilidad de que yo salga conservador también. Si me lo hace una persona moderada, hay una alta probabilidad de que yo salga con un perfil moderado. ¿Realmente eso refleja mi comportamiento ante el riesgo? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Aquí hay una cuestión, hay otro sesgo que se llama framing, el marco. Depende de cómo me hagan las preguntas, voy a contestar de una forma u otra. De hecho, miren, en estos test quiero ponerles un ejemplo personal. Yo no es que sepa muchísimo de este tipo de cosas, pero como Manuel leyó, pues tengo un doctorado en economía, soy actuario, etc. Pues a mí me han hecho un test de estos y yo no puedo contratar una renta vitalicia, una annuity, porque teóricamente mi perfil no da para eso. En fin, seguramente no sé más que para eso, pero me parece bastante sorprendente. Quiero decirles que esto muchas veces hay una cuestión regulatoria que está aquí detrás y que tiene que ver con más con la protección del sistema que con la protección del inversor. Una vez pasado este test, te da un perfil de riesgo y se te crea una cartera en base a los criterios de media varianza, como antes hablábamos. Vamos a ver, una persona no es conservadora siempre, ni es conservadora para todo. De hecho, yo suelo comentar que, por ejemplo, en la inversión a largo plazo, un perfil conservador es un perfil perdedor, porque a largo plazo la inversión llamada conservadora, que es inversión en bonos, nos va a dar pérdidas. Y la única inversión que nos puede dar resultados positivos en el largo plazo es la inversión que llamamos riesgosa, es la inversión en equity, en acciones, o la inversión en activos alternativos, etcétera, etcétera. Bien, toda esta información sería buena si fuéramos racionales en todo, pero como nuestro comportamiento no es racional, no ser racional no significa ser irracional, significa, como antes les dije, ser normal. Pero, como les decía, a nosotros no nos importa estar en la frontera eficiente. Lo que realmente nosotros buscamos es, cuando invertimos, buscamos es tener seguridad en nuestro retiro, poder dejar un legado a los que vienen detrás, poder educar a nuestros hijos, invertir con responsabilidad social, por ejemplo. Esos son nuestros verdaderos objetivos, no estar en la frontera eficiente. Stadman, que ya les puse una frase antes de él, les muestro aquí otra. Stadman dice, si un traje tiene las mangas cortas, no vas al cirujano para que te acorte los brazos, sino al sastre para que te alargue las mangas. Es decir, hay que adaptar el estilo de inversión a cómo somos nosotros,
no nosotros a las formas que nos dice la teoría que tenemos que invertir. Porque pensamos por objetivos. Esto es lo de la contabilidad mental que les comentaba antes de Thaler. Nosotros pensamos, nuestro cerebro tiene varias huchas, varias alcancías, cada una de ellas para un tema en concreto. No tenemos el mismo pensamiento ni el mismo concepto de riesgo cuando hablamos de las próximas vacaciones de Navidad, si finalmente podemos hacer alguna cosa en Navidad, o si hablamos de los estudios de nuestros hijos o de comprar una casa o de ahorrar para el retiro. Nuestra sensación de riesgo de cada una de esas cosas es muy distinta. Por tanto, un único perfil que nos identifique y además de forma permanente durante mucho tiempo para todo igual no es realmente justificable. Nosotros no somos conservadores para todo, no somos moderados para todo, no somos agresivos para todo. Depende del momento y depende del objetivo, podemos tener una orientación hacia el riesgo o hacia otra. Como les decía, hay que contar con el comportamiento, como antes veíamos, con estas heurísticas, con la percepción de nuestro cerebro y con nuestras emociones que nos hacen sentir de una forma u otra. A todo esto hay una corriente que poco a poco se va imponiendo en el mundo que habla de una forma de perfilar a los inversionistas de manera distinta, donde incorporamos también los elementos psicológicos, donde incorporamos esos sesgos que estábamos hablando. Es lo que llamamos modelos psicográficos. Los modelos psicográficos de perfilado realmente incorporan más cosas, no solo si conocemos o no de productos financieros, que al final es como nos perfilan los modelos actuales de perfilado, sino los que tienen en cuenta nuestra personalidad, nuestros valores, nuestros intereses, etcétera, que pueden ayudarnos a que las estrategias sean más claras y más adecuadas a la verdadera tolerancia a los distintos riesgos que nosotros tenemos y que ajustamos a esos sesgos. Cuando la psicología, que es una ciencia social, interviene de forma decidida en modelos matemáticos de inversión, hace que todo eso nos lleve a diagnósticos no exactos, a diagnósticos que pueden variar. La psicología puede ser una variable dentro del modelo, pero una variable muy difícil de modelar y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que hay que incorporar ese análisis psicológico. Bien, hay un modelo que es lo que llamamos los Behavioral Investor Types, los BITs, que son un ejemplo de cómo analizar los perfiles de los clientes. Estos bits, aquí tienen 4 grupos que dependen básicamente de 3 cosas. De cómo ha obtenido la persona su patrimonio, si es pasivo o activo. Pasivo es pues, a través de un salario, a través de alguna herencia, etcétera, y activo es sobre todo un emprendedor, alguien que ha asumido un riesgo para generar una riqueza, su propio patrimonio, ¿no? También se incorpora la tolerancia al riesgo, cómo nos sentimos ante el riesgo, qué grado de tolerancia tenemos, hasta dónde estamos dispuestos a ser arriesgados y luego cuáles son los sesgos predominantes. Piensen que todos tenemos todo tipo de sesgos, para empezar. Entonces, como sesgos cognitivos, solo cognitivos reportados hay más de 200. No podemos incorporar todos los sesgos en el análisis. Entonces, lo que se ha comprobado en la creación de estos Behavioral Investor Types, por ejemplo, es que es suficiente analizar cuáles son los sesgos predominantes. Si los sesgos predominantes son emocionales o si son cognitivos. Básicamente, una persona que obtiene su patrimonio de una forma pasiva, es decir, a través de su salario, por ejemplo, que tiene baja tolerancia al riesgo, es decir, le cuesta
arriesgar con sus finanzas y que tiene sesgos emocionales, a este tipo de personas no le podemos asesorar con datos. Tenemos que asesorarles con una filosofía de proyecto, no con datos. Sin embargo, personas que tienen sesgos cognitivos, el resto es más o menos similar, y tienen sesgos cognitivos, que es lo que en la clasificación de los BIT se le llama friendly follower, a estos sí podemos mostrarle más en detalle los riesgos. Según sea, por tanto, el tipo activo, y aquí tienen la clasificación, si luego tienen interés, por supuesto, les amplío la explicación, pero solo quería mostrarles esto como una nueva forma de enfocar, como una nueva visión de perfilar a los clientes, que por supuesto tienen límites, porque como les decía, todos tenemos sesgos cognitivos y sesgos emocionales y no siempre es fácil descubrir qué sesgo predomina en nosotros, porque ese mismo sesgo puede variar en el tiempo. O sea, no necesariamente tenemos los mismos sesgos todo el tiempo. Además, a lo largo de nuestra vida tenemos cambios y nuestra conducta cambia. Podemos actuar irracionalmente sin previo aviso. Hay situaciones en la vida que nos ponen en una situación absolutamente irracional. Sin ir más lejos, cuando uno está conduciendo o manejando un vehículo, ahí nos volvemos muchas veces irracionales. Si en ese momento tuviéramos que tomar una decisión sobre inversión, por ejemplo, nuestra decisión sería muy distinta de si estamos tranquilamente tomando un café con nuestro gestor de inversiones, ¿no? Por lo tanto, hay circunstancias que nos cambian y tenemos que tenerlas presentes en todo momento. Por tanto, hay que saber los sesgos que tiene el cliente, cuáles dominan, si son cognitivos o emocionales, qué efectos tienen esos sesgos y qué ajustes debemos hacer sobre una cartera racional, la que nosotros creemos que es óptima para el cliente, para de alguna forma apagar estos efectos conductuales. Y ahí podemos o moderar el comportamiento o adaptarnos a los sesgos del comportamiento del inversor, si no podemos cambiar su comportamiento, adaptarnos a esos sesgos o sencillamente crear una cartera de activos modificada conductualmente según las preferencias del inversor. Todo esto son algunas de las cosas que queremos hacer. Un poco la conclusión, y con esto termino, es que los mercados no necesariamente son eficientes, como hemos estado viendo. Realmente la eficiencia es algo que es más que cuestionable. Y en segundo lugar, que los inversores tienen variables en su toma de decisiones que no son variables que se han modelizado de forma tradicional, y que si queremos de verdad adecuarnos a las necesidades de los inversores, vamos a tener que hacer cambios en todo ello e incorporar elementos que tengan que ver con esos sesgos. Muchas gracias y quedo a su disposición por si quieren algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias, Diego, por esta excelente presentación con un gran contenido y también muy rico en términos de mensajes. Tu presentación, los temas que tocaste son tremendamente relevantes para la política pensionaria y financiera en la región. Mira, tenemos solamente unos minutos, así que recibimos bastantes preguntas de nuestra audiencia. Pido una disculpa que no vamos a poder hacer todas ellas, pero vamos a tratar de avanzar en las que tenemos acá. Así que, mira, tenemos una pregunta que dice: en términos de medidas de performance, ¿qué recomienda para las carteras en condiciones de información limitada? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que cambiar claramente, eso no lo comenté y es buena la pregunta para poder profundizar en ello. Lo que tenemos que cambiar los modelos de información que se dan. Voy a poner un ejemplo con las AFPs en el ámbito de América Latina, con las gestoras
de inversiones en el ámbito europeo, etcétera, estamos muy marcados por la regulación que nos obliga a dar determinado tipo de información. La información, si estamos hablando, por ejemplo, de una pensión, la información que de verdad le importa a un afiliado a un sistema de pensiones no es la rentabilidad del último mes, no es la rentabilidad de los últimos 6 meses, ni siquiera del último año. Lo que le importa es cuánto voy a cobrar de pensión. Lo que antes decía de la contabilidad mental, mi objetivo no es qué rentabilidad me das, mi objetivo es saber qué pensión voy a tener. Entonces, lo primero que tienen que informarme es cuál es la pensión estimada. Si las cosas siguen más o menos como ahora, me pueden dar un estimado, pero yo quiero saber cuál es la pensión que voy a tener. Y además la pensión medida en términos mensuales, no me hablen de monto total porque eso genera ilusión monetaria y me desconcierta. Háblenme en términos reales, es decir, igual que ahora, por ejemplo, si yo ahora estoy cobrando $1.500 al mes, mi pensión va a ser de $1.000, el equivalente a $1.000 de ahora. Eso lo entiendo perfectamente. Esa es la información que necesito. No todas, yo veo, y todos ustedes verán, estados de cuentas pesadísimos en los que hasta me dicen qué es el VAR o cuál es el VAR. El VAR, bueno, ahora está muy de moda aquí en España porque el VAR es la forma de ver si hay penalti o no hay penalti después de una jugada, ¿no? Antes el bar era el sitio donde uno se tomaba una cerveza, ahora ya pasó a ser esto, ¿no? Pero nuestro bar, el Value at Risk, nadie lo entiende. O sea, más allá de los profesionales de la inversión, nadie lo entiende. Hay mucha información que nosotros no conocemos. Entonces, tenemos que todavía tengamos que dar esa información por mandato legal. Muy bien, si no hay más remedio, démosla, pero démosla de una forma conductual. Sigamos un poco lo que nos decían ayer nuestros grandes expertos, que resumíamos en el coloquio interno que tuvimos luego en hazlo fácil y manténlo sencillo. Es decir, da una información clara, una información que sea útil y que sea muy visible. Las imágenes son mucho más potentes que las estadísticas. Demos imágenes de dónde estamos y a dónde podemos llegar y qué podemos hacer para realizarlo. Y si encima ponemos un CTA en el estado de cuentas para actuar de forma automática para corregir eso, mucho mejor. Muchas gracias, Diego. Creo que además este comentario que acabas de hacer se liga perfectamente bien con algo que en el BID hemos venido, digamos, conversando con nuestras contrapartes y que Mariano mencionó en su presentación, que es precisamente el de que hace falta hablar del objetivo, ¿no? Así que aquí también encontramos razones conductuales para ello. Tenemos otra pregunta que dice, tenemos 3 minutos, así que te apreciaría quizás si puedes dar alguna para alcanzar a cubrir una más y después cerrar. Dice, ¿son los multifondos una buena aplicación de una manera conductual de gestionar los portafolios de pensiones? Son mejor que lo tradicional, pero no es la mejor forma. Mejora lo habitual, pero no es la mejor forma. Muchas gracias. La mejor forma sería seguramente un target date, un ciclo de vida, etc. Los multifondos son una simplificación de los modelos de ciclo de vida. De acuerdo. ¿Cómo lograr darles argumentos a las personas de bajos ingresos para que acumulen para su retiro? Haciéndoselo fácil, haciéndoselo fácil. Todo el mundo, salvo la gente que está en extrema pobreza, por supuesto, todo el mundo tiene capacidad de ahorrar, aunque sea 5 pesitos. Todo el mundo tiene capacidad de ahorrar. Lo que hay que hacer es hacérselo fácil de forma que pueda convertirse en un hábito. Una vez se haya convertido en un hábito, normalmente ya no hay vuelta atrás. Muchas gracias, Diego. Se nos acaba el tiempo, entonces te pediría si te puedes tomar 30 segundos para dar un mensaje final, un mensaje de cierre, y después yo también quisiera hacer algunos comentarios logísticos para nuestra audiencia, por favor. Cómo no. Bueno, mi mensaje de cierre es: tengan en cuenta que somos personas y como personas cada uno de nosotros tiene unos sentimientos y tiene una forma de ver su entorno. Y como personas actuamos tanto cuando vamos a la compra, cuando estamos con nuestra pareja o cuando invertimos. No somos todos iguales, por lo tanto, tenemos que adaptar todos los modelos de inversión también a cómo nos comportamos nosotros.
Hacerlo sencillo es lo más fácil. Crear automatismos es lo mejor. Las opciones por defecto, que ya hablaremos y se han comentado, son idóneas. Tenemos que tener en cuenta la psicología. Tremendamente interesante y relevante, Diego. Muchísimas gracias, en verdad. A ustedes. Quiero agradecer a nuestra audiencia que estuvo con nosotros tanto en las sesiones anteriores como en esta de Diego. Y quisiera recordarles que el día de mañana empezamos 15 minutos antes de los últimos 2 días. Quería hacerles notar eso. A las 8:45 hora de Washington, D.C. tenemos una presentación de Robert Merton que va a estar muy, muy buena. Posteriormente tenemos también como keynote a Roger Ibbotson, quien es una autoridad y alguien tremendamente respetado con contribuciones tremendas al campo de las finanzas, para que nos acompañen, por favor. Y posteriormente tenemos también una serie de sesiones paralelas igualmente muy interesantes y relevantes para ustedes. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta mañana. Gracias. Gracias.